En un pequeño pueblo perdido entre las montañas de México, donde los días comienzan con el canto de los gallos y las campanas de la iglesia marcan cada amanecer, vivía un hombre llamado Raúl. Su rostro curtido por los años reflejaba más que el paso del tiempo, reflejaba una guerra interior que nadie podía ver. Sus ojos, alguna vez llenos de esperanza, ahora estaban apagados, fríos, como si el brillo de la vida se hubiera extinguido dentro de él. Raúl había sido un hombre de familia, trabajador, lleno de sueños. Pero un día, una tragedia cambió todo. La enfermedad le arrebató a su esposa y a su hijo pequeño. Desde ese instante, su corazón se llenó de preguntas sin respuesta. Cada noche miraba al cielo y gritaba: ¿Dónde estabas, Dios? ¿Por qué me quitaste lo que más amaba? El silencio del cielo lo consumía. La fe que alguna vez tuvo se fue convirtiendo en rabia, y la rabia en odio. A partir de entonces, Raúl dejó de entrar a la iglesia, dejó de rezar, y empezó a burlarse de quienes aún lo hacían. Decía con amargura: los que confían en Dios solo se engañan a sí mismos. No hay nadie allá arriba. Pero a unas calles de su casa, vivía el padre Gabriel, un sacerdote de edad avanzada, de voz serena y mirada bondadosa. Era un hombre que había pasado la vida sirviendo a su pueblo con amor. Lo conocían por su sencillez. Visitaba a enfermos, alimentaba a los pobres y pasaba largas horas en oración frente al altar. El padre Gabriel había visto a Raúl desde niño, había bendecido su boda, y conocía bien su historia. Y aunque muchos en el pueblo lo consideraban un caso perdido, el sacerdote nunca dejó de orar por él. Cada vez que el padre pasaba frente a la casa de Raúl, hacía discretamente la señal de la cruz y murmuraba: Señor, toca su corazón, muéstrale que aún estás allí. El tiempo pasó, y la distancia entre los dos hombres creció. Raúl evitaba al sacerdote, le incomodaba su paz. ¿Cómo puede sonreír a alguien que ha visto tanto dolor? Se preguntaba, y dentro de sí mismo, juró no volver a pisar aquella iglesia. Hasta que un día, algo dentro de él se quebró por completo. Era una tarde calurosa, el sol caía sobre los tejados de adobe y un viento seco levantaba polvo en las calles vacías. Raúl caminaba sin rumbo, con una botella en la mano y el corazón lleno de furia. Al pasar frente a la iglesia, escuchó las campanas sonar suavemente, anunciando el inicio de la misa vespertina. Ese sonido, que para muchos era un llamado a la paz, para él fue como una herida abierta. ¿Otra vez esas campanas?, gritó. En ese momento, algo oscuro nubló su razón. La rabia acumulada durante años estalló. Entró en su casa, tomó un trapo, lo empapó con combustible y lo ató a una vara. Su mente solo repetía una idea: si Dios no existe, que arda su casa, que arda su fe. Mientras tanto, dentro de la iglesia, el padre Gabriel estaba de rodillas frente al altar, orando por su comunidad. Su voz se escuchaba suave y sincera. Señor, te pido por los que han perdido la esperanza, en especial por aquel que una vez creyó y ahora vive entre sombras. No lo abandones, aunque él crea que tú lo has hecho. En ese instante, una fuerte ráfaga de viento abrió las puertas del templo. El sacerdote levantó la vista, y allí estaba Raúl, de pie en el umbral, con la antorcha encendida en la mano. Su mirada era de fuego. Su respiración, agitada. Tú y tu Dios me han quitado todo, gritó con voz quebrada. El padre Gabriel se levantó lentamente, sin miedo. Lo miró con ternura y dio un paso hacia él. Hijo, el fuego no apaga el dolor del alma. Solo el amor puede hacerlo. Pero Raúl no escuchó. En un impulso de furia, lanzó la antorcha hacia el altar. El fuego se encendió en segundos, devorando las flores, los manteles, las imágenes sagradas. El olor a humo llenó el aire, y las llamas comenzaron a subir por las paredes del templo. El padre intentó apagarlo, golpeando el fuego con su manto, pero las llamas se extendieron con fuerza. Aún así, mientras el calor lo envolvía, su voz se escuchó entre los estallidos del fuego. Padre, perdónalo, no sabe lo que hace. Raúl retrocedió, impactado por esas palabras. No podía entender cómo ese hombre, ardiendo en dolor, aún pedía perdón por él. Su corazón tembló. Por primera vez en muchos años, sintió miedo. Y entonces, ocurrió algo que nadie podría explicar. Mientras las llamas rugían y el humo cubría todo, una luz diferente comenzó a brillar en el centro del incendio. No era el reflejo del fuego ni el sol que entraba por los vitrales. Era una luz viva, pura, dorada, una presencia que no podía venir de este mundo. Raúl cayó de rodillas, cubriéndose el rostro, mientras el sacerdote, casi sin fuerzas, miraba hacia esa luz con lágrimas en los ojos. Entre el fuego y el humo,
Una figura comenzó a tomar forma. Una figura vestida de blanco y rojo, caminando serenamente entre las llamas. Los dos hombres, el pecador y el pastor, contemplaron con asombro cómo Jesús aparecía entre el fuego, sin ser tocado por él, con el rostro lleno de compasión y poder divino. El silencio que siguió fue sagrado. Ni el fuego ni el viento se atrevieron a moverse. Era el momento en que el cielo descendía a la tierra, para demostrar que ni el odio, ni la rabia, ni el fuego más ardiente pueden apagar el amor de Cristo. Antes de comenzar esta historia impactante, quiero pedirte algo muy importante. Asegúrate de estar suscrito a nuestro canal y de activar la campanita de notificaciones. Cada historia que compartimos aquí está llena de fe, esperanza y milagros que pueden tocar tu corazón y tu vida. Si no te suscribes, podrías perderte relatos únicos, momentos que nunca más se repetirán y enseñanzas que podrían inspirarte profundamente. No dejes que esta oportunidad se escape. Acompáñanos hasta el final y forma parte de esta comunidad que cree en lo imposible. El odio encendido. El viento soplaba con fuerza aquella tarde, levantando polvo y hojas secas que giraban en espirales caóticas por las calles del pueblo. Los rayos del sol reflejaban sobre los tejados de adobe, pero dentro del corazón de Raúl solo había sombras. Su mente estaba nublada por la rabia, un fuego interior que lo consumía desde hacía años. Raúl caminaba con paso firme, la antorcha en su mano temblaba levemente, pero no por miedo, temblaba por la intensidad de su ira contenida. Cada paso que daba hacia la iglesia hacía que los recuerdos dolorosos se amontonaran en su pecho, la pérdida de su esposa, la muerte de su hijo, las noches interminables sin respuestas. Todo esto es culpa de ese Dios que nunca existió. Gritó para sí mismo, mientras los perros del pueblo huían asustados ante su voz desgarradora. Al llegar al umbral del templo, la iglesia parecía tranquila, como siempre. Las puertas de madera gastadas por el tiempo crujieron ligeramente cuando Raúl las empujó con violencia. Adentro, el padre Gabriel se encontraba de rodillas frente al altar, con las manos juntas y los ojos cerrados en oración. El aroma a incienso y a madera vieja llenaba el aire, mezclándose con el calor del sol que entraba por los vitrales. «Señor, protege a este pueblo, y a aquellos que han perdido la fe», susurró el sacerdote, sin percatarse aún de la presencia de Raúl. El corazón de Raúl se aceleró. Cada palabra del sacerdote era para él un recordatorio de todo lo que había perdido, de todo lo que creía injusto. Su rabia lo cegó, y sin pensar, prendió la antorcha. La llama danzante iluminó su rostro, mostrando la desesperación y la furia que lo habían acompañado durante años. «Si tú existes, Dios, haz que sientan mi dolor. Que vean lo que es perderlo todo», exclamó, levantando la antorcha con fuerza. Antes de que pudiera reaccionar, el fuego tocó el altar. Las llamas comenzaron a devorar los manteles bordados, las velas y las flores que los fieles habían dejado en ofrenda. Un olor intenso a madera quemada llenó la iglesia. El humo se elevó rápidamente, abrazando las paredes y cubriendo el rostro del sacerdote, que ahora abría los ojos, alarmado, intentando sofocar el fuego con sus manos. «Detente, hijo mío. No sabes lo que haces», gritó el padre Gabriel, su voz firme pero cargada de preocupación y amor. Pero Raúl no escuchó. La furia lo impulsaba a actuar sin medir consecuencias. Su odio no era solo hacia Dios, era hacia todo lo que representaba fe, esperanza y vida. La rabia lo cegaba, y mientras las llamas crecían, sentía un extraño alivio al ver cómo su ira se materializaba en destrucción. Sin embargo, en medio del caos, algo comenzó a cambiar. Aunque el fuego avanzaba con violencia, la mirada del sacerdote, llena de perdón y compasión, alcanzó a Raúl de una manera que no esperaba. Esa mirada parecía atravesar su corazón, despertando una sensación que hacía mucho tiempo no sentía. Miedo mezclado con culpa, y un destello de conciencia que le decía que todo lo que estaba haciendo estaba mal. Raúl retrocedió un paso, pero la antorcha seguía en su mano. Sus ojos se encontraron con los del sacerdote, que ahora, entre el humo y el calor abrasador, mantenía firme su crucifijo contra el pecho, rezando por la salvación de aquel hombre. «Dios mío, perdónalo», susurró el padre, con la voz casi quebrada por el dolor y el esfuerzo. El sonido de las llamas rugiendo y el crujido de la madera quemándose se mezclaban con los latidos acelerados del corazón de Raúl. Por un instante, todo se detuvo. Por un instante, el odio y la desesperación dieron paso a una sensación extraña, difícil de describir, la certeza de que algo más grande que él estaba allí, observando. Y entonces, entre la densidad del humo y el calor sofocante, un resplandor dorado comenzó a filtrarse desde el centro del fuego.
No era el reflejo del sol, ni el brillo de la antorcha. Era algo diferente, algo que emanaba paz, compasión y poder. Raúl, paralizado, no podía apartar la vista. El sacerdote, exhausto, levantó ligeramente la cabeza, entre lágrimas, y sus ojos se posaron en aquel resplandor con fe intacta. El odio de Raúl había encendido un fuego devastador, pero en medio de esa destrucción, algo divino comenzaba a manifestarse. Una presencia que ni el hombre más ciego por el rencor podría ignorar. Era el momento exacto antes de que Jesús apareciera entre las llamas, transformando el miedo, la furia y el dolor en un encuentro que cambiaría sus vidas para siempre. Queremos saber de ti. ¿En qué parte de tu vida sientes que Jesús necesita entrar con un milagro? Déjanos un comentario y comparte tu corazón. Tal vez estás enfrentando dificultades en tu familia, problemas de salud, o luchando con la soledad. No importa cuál sea tu situación, queremos leer tu historia y orar contigo. Cuéntanos, ¿dónde sientes que Jesús está llamado a actuar en tu vida? Entre las llamas. El fuego devoraba rápidamente cada rincón de la pequeña iglesia. Las velas se consumían en segundos, las flores y manteles se tornaban ceniza y el humo lo llenaba todo, pero el padre Gabriel permanecía firme, a pesar del calor abrasador que le quemaba la piel y le irritaba los ojos. Su túnica estaba chamuscada, y su rostro cubierto de hollín reflejaba dolor, pero no miedo. Su corazón seguía firme en oración. Señor, protege a Raúl, aunque él no sepa, aunque él no quiera, susurraba, cada palabra un ruego profundo y lleno de amor. Raúl, por su parte, estaba en un estado de agitación extrema. Su respiración era rápida y su cuerpo temblaba, no solo por el esfuerzo de mantener la antorcha encendida, sino también por la extraña sensación que comenzaba a invadirlo. Un escalofrío de conciencia, una voz silenciosa dentro de su alma que le decía que lo que estaba haciendo estaba mal, pero que él no quería escuchar. Míralo, míralo arder. Que sienta mi dolor, gritó, lanzando una nueva chispa hacia el altar. El sacerdote cayó de rodillas, intentando sofocar las llamas con su manto, mientras sus manos se quemaban levemente en el intento. La iglesia temblaba con el calor, y cada segundo que pasaba parecía acercarlo más al límite de sus fuerzas. Pero, en medio del humo, algo comenzó a cambiar. El aire se volvió más denso y, a la vez, más silencioso. El rugido del fuego parecía ceder ante una presencia invisible. Una luz dorada comenzó a filtrarse entre las llamas, no consumiendo nada, sino iluminando todo a su alrededor. Era como si el propio cielo hubiese descendido para observar lo que estaba sucediendo. Raúl se detuvo un instante, paralizado, y bajó la antorcha ligeramente. Sus ojos, aún llenos de odio, comenzaron a llenarse de duda. ¿Qué era aquella luz? Porque sentía algo que no podía explicar dentro de su pecho. El sacerdote levantó la cabeza y sus ojos, aunque cansados y quemados por el humo, se encontraron con la fuente de esa luz. Lágrimas recorrieron su rostro mientras, con voz débil pero firme, continuaba rezando. Señor, tú eres mi refugio, haz que vea tu misericordia, incluso en el corazón de quien no cree. El calor disminuyó ligeramente a su alrededor, como si las llamas respetaran aquella oración. Raúl dio un paso atrás, confundido y tembloroso. Por primera vez en años, el odio que lo había consumido se enfrentaba a algo que no podía destruir ni desafiar: la presencia de Dios. Mientras la luz crecía, las llamas parecían rodear pero no tocar al sacerdote. Su túnica chamuscada empezaba a lucir casi intacta en el centro del fuego, y su rostro brillaba con una expresión de paz absoluta, en medio del caos que los rodeaba. Raúl no podía apartar la vista. Su corazón latía con fuerza, y la furia comenzaba a mezclarse con algo que no entendía: miedo, asombro, y un extraño deseo de arrepentimiento. En ese instante, la luz tomó forma. No era un reflejo, ni un efecto de la antorcha. Era una figura de pureza y poder, caminando lentamente entre las llamas, con túnica blanca y roja, irradiando una calma tan profunda que parecía tocar el alma de todos los presentes. El sacerdote, aún de rodillas, levantó la vista y vio a Jesús apareciendo entre el fuego, no quemándose, no destruido, sino emanando misericordia y autoridad divina. Raúl retrocedió un paso, incapaz de comprender lo que veía. Su odio, su rabia, su dolor, todo parecía enfrentarse a aquella presencia inquebrantable y luminosa. El tiempo pareció detenerse. Cada chispa, cada fragmento de ceniza suspendido en el aire, brillaba con una luz dorada. La atmósfera estaba cargada de emoción, miedo y una profunda reverencia. Era el momento en que el odio humano chocaba directamente con la misericordia divina.
El fuego de Raúl había encendido la destrucción, pero allí, en medio de las llamas, la salvación comenzaba a manifestarse. El sacerdote alargó suavemente la mano hacia Raúl, con una mirada llena de perdón. Y Raúl, por primera vez en mucho tiempo, sintió que su corazón no estaba solo, que alguien lo estaba observando, y que ese alguien podía cambiarlo, aunque él no lo mereciera. La escena estaba lista. Solo faltaba el momento en que Jesús extendiera su mano, tocara el fuego, y transformara la rabia y el dolor en un encuentro que cambiaría sus vidas para siempre. Antes de sumergirnos en esta historia impactante, quiero preguntarte algo muy importante. ¿Ya has comprobado si estás suscrito a nuestro canal? Aquí compartimos relatos de fe, esperanza y milagros que pueden tocar profundamente tu corazón. Si aún no lo has hecho, podrías perderte estos momentos únicos que no se repetirán. Asegúrate de suscribirte ahora, activa la campanita, y acompáñanos hasta el final para no perder nunca más estos mensajes que pueden cambiar tu vida. La aparición entre el fuego. El calor era intenso, el humo casi no dejaba respirar, y el crepitar de las llamas parecía llenar todo el espacio. La pequeña iglesia, antes un refugio de fe, estaba ahora envuelta en un caos que parecía imposible de contener. Pero en medio de la destrucción, algo extraordinario comenzó a suceder. Una luz brillante, pura y cálida, comenzó a filtrarse entre las llamas. No era el sol, ni el reflejo de la antorcha que Raúl sostenía. Era una luz que parecía vivir, que no consumía, sino que iluminaba con fuerza divina. Raúl, temblando, no podía apartar la mirada. Su rabia, que lo había impulsado a destruirlo todo, ahora se enfrentaba a algo que no podía comprender. Su corazón latía desbocado, mezclando miedo, incredulidad y un extraño remolino de emociones que lo desconcertaba. El sacerdote Gabriel, agotado por el calor y el humo, levantó la cabeza y sus ojos se encontraron con la fuente de aquella luz. Lágrimas recorrieron su rostro, pero esta vez no eran de dolor ni sufrimiento. Eran lágrimas de reconocimiento y gratitud. Y entonces, entre las llamas, apareció él. Jesús. Caminaba con paso sereno, sin que el fuego lo tocara, vestido con túnica blanca y roja que brillaba con intensidad celestial. Su rostro irradiaba compasión, paz y un poder que no necesitaba imponerse, sino que se sentía en el alma de quienes lo miraban. Los ojos de Jesús se posaron primero sobre el sacerdote, que ahora permanecía firme, protegido por esa luz que parecía envolverlo como un escudo invisible. Luego, sus ojos se encontraron con los de Raúl. «Hijo mío», dijo Jesús con voz profunda y suave a la vez, «he venido por ti, incluso cuando tu corazón estaba lleno de odio. Incluso cuando no creías que yo existiera». Raúl cayó de rodillas, incapaz de moverse. Su cuerpo temblaba y las lágrimas comenzaron a fluir por su rostro, mezclándose con el sudor y la suciedad del humo. Su furia se desvanecía, reemplazada por un asombro que no sabía cómo describir. El sacerdote Gabriel, todavía de rodillas, levantó lentamente la mano y tocó el hombro de Raúl. Su mirada decía lo que sus palabras no podían alcanzar: perdón, compasión y esperanza. Jesús avanzó unos pasos, extendiendo su mano hacia el ateo. La luz dorada que lo rodeaba comenzó a envolver también a Raúl, disipando la confusión, el miedo y la rabia que lo habían consumido durante años. Cada chispa de fuego que aún existía parecía inclinarse ante la presencia de lo divino, apagándose sin destruir nada más. El tiempo pareció detenerse. El humo, antes sofocante, se transformó en una niebla suave que reflejaba los rayos de la luz celestial. Raúl sintió que su corazón, por primera vez en décadas, comenzaba a abrirse. La desesperación se transformaba en asombro, la furia en humildad y las dudas en fe. El sacerdote Gabriel, mirando la escena, susurró: «Señor, gracias, gracias por no abandonar a este hijo perdido». Raúl, con la voz temblorosa, apenas pudo articular palabras. «¿Por qué? ¿Por qué me perdonas? Después de todo lo que hice». Jesús inclinó levemente la cabeza, con mirada serena y profunda, y respondió: «Porque nunca dejé de amarte. Aun cuando tu corazón estaba ciego de odio, yo estaba aquí, esperando que miraras más allá del fuego». El ateo cerró los ojos, y por un instante, toda la ira y el dolor de su vida parecieron desvanecerse. Solo quedó un sentimiento desconocido y poderoso, la certeza de que había sido visto, amado y transformado por Dios. Las llamas que una vez amenazaban con destruir el templo ahora parecían danzar suavemente, iluminadas por la luz de Jesús, y el calor se convirtió en una sensación de consuelo, protección y paz. El sacerdote Gabriel sonrió, con lágrimas recorriendo su rostro,
mientras susurraba: «Aquí está la misericordia del Señor, incluso en medio del fuego». En ese momento, Raúl entendió que la fe no se imponía con miedo ni dolor, sino que se ofrecía con amor, misericordia y paciencia, y que él había sido tocado por ese amor de una manera que jamás olvidaría. El encuentro entre el ateo, el sacerdote y Jesús no era solo un milagro visible. Era una transformación interna, un renacer del alma que demostraba que el odio más profundo puede ser convertido en fe y esperanza por la misericordia divina. Queremos conocerte mejor. ¿Hay algún área de tu vida donde sientas que Jesús puede hacer un cambio milagroso? Cuéntanos en los comentarios. Tal vez estás enfrentando desafíos en tu trabajo, necesitas sanación emocional, o buscas paz en tu corazón. No importa lo que sea, comparte con nosotros y juntos elevaremos una oración para que su presencia transforme tu vida. El silencio del cielo. El humo todavía flotaba en el aire, mezclándose con los rayos del sol que entraban por los vitrales rotos de la pequeña iglesia. La escena era sobrecogedora. El fuego que antes parecía incontrolable ahora danzaba suavemente, como si obedeciera a una fuerza superior. El calor ya no quemaba con intensidad. En su lugar, una sensación de calma y paz se apoderaba del lugar. Era como si el propio cielo hubiese descendido, y el mundo contuviera la respiración ante lo que estaba presenciando. Raúl permanecía de rodillas, las lágrimas surcando su rostro. Su cuerpo temblaba, no por miedo, sino por la mezcla de asombro, culpa y alivio que lo atravesaba. La furia que lo había consumido durante años se desvanecía, reemplazada por un sentimiento que nunca antes había sentido, la certeza de que estaba frente a lo divino. El padre Gabriel, todavía sosteniendo su crucifijo, respiraba con esfuerzo. Su túnica chamuscada y su rostro cubierto de hollín no impedían que sus ojos reflejaran gratitud y alegría profunda. Había pasado toda su vida sirviendo y orando, y aquel momento confirmaba la fuerza de la fe inquebrantable. Dios nunca abandona a sus hijos. Un silencio absoluto reinó durante segundos que parecieron eternos. No era un silencio vacío, era un silencio cargado de presencia, de amor, de respeto. Cada chispa de fuego que flotaba en el aire parecía inclinarse ante la luz de Jesús. Cada fragmento de ceniza danzaba suavemente, como si todo el universo reconociera el milagro que ocurría allí. Jesús, de pie entre las llamas, irradiaba calma y poder. Su mirada, primero sobre el sacerdote y luego sobre Raúl, no expresaba juicio ni condena, expresaba misericordia, compasión y perdón absoluto. El ateo, aún temblando, no podía comprender cómo podía existir tanta bondad frente a su odio, cómo alguien podía amar sin límites incluso cuando él había actuado con tanta furia y resentimiento. El padre Gabriel, con voz apenas audible, susurró: «Señor, gracias por mostrarle el camino, por darle misericordia». Raúl levantó la vista, buscando respuestas en los ojos de Jesús, y por primera vez sintió algo que nunca antes había experimentado: humildad y rendición ante lo divino. Su corazón, que había estado cerrado por años, comenzó a abrirse lentamente. No hubo palabras grandes ni discursos. Solo miradas, respiraciones entrecortadas y el latido acelerado de un alma que comenzaba a reconocer la verdad. Dios estaba allí, y había venido por él. El silencio del cielo era absoluto, y sin embargo, hablaba. Hablaba en el idioma que no necesita palabras, el idioma de la transformación, del arrepentimiento sincero y del perdón que todo lo puede. Raúl comprendió, en ese instante, que toda su rabia, toda su desesperación, no eran rivales del amor divino. Eran oportunidades para que la gracia entrara, para que la luz brillara incluso en los corazones más oscuros. El sacerdote extendió suavemente la mano hacia Raúl, y éste la tomó sin decir palabra. El contacto no era solo físico, era simbólico, un puente que conectaba el odio y el dolor con la fe y la esperanza. Jesús, aún de pie entre el fuego, dio un paso adelante, y la luz dorada que lo rodeaba pareció envolver a ambos, protegiéndolos, consolándolos y transformando aquel instante en un encuentro eterno con lo divino. El silencio del cielo continuó, pero ahora no era un vacío, era una promesa. Una promesa de que ningún corazón está demasiado perdido, ninguna alma demasiado herida, y ningún odio demasiado grande para que la misericordia divina no pueda alcanzarlo. Raúl respiró profundo, sintiendo como cada palabra no dicha, cada acto de furia y cada lágrima derramada, comenzaban a convertirse en el inicio de su transformación. El sacerdote Gabriel sonrió, con lágrimas en los ojos, mientras susurraba: «Aquí está la prueba de que el amor verdadero siempre vence, incluso entre las llamas». En ese silencio sagrado, Raúl entendió algo que cambiaría su vida para siempre.
El encuentro con Jesús no necesitaba fuego ni destrucción, pero el fuego que él encendió le mostró el poder del amor y la misericordia divina en toda su magnitud. Las lágrimas y el perdón. El aire estaba lleno de un silencio profundo y sagrado. Las llamas, antes destructivas, ahora eran solo un leve resplandor que iluminaba suavemente los rostros de los presentes. Cada chispa parecía bailar en la luz dorada que emanaba de Jesús, mientras el humo se disipaba lentamente, dejando ver la devastación transformada en un escenario de esperanza y renovación. Raúl permanecía de rodillas, su cuerpo temblando, sus manos aún cubiertas de hollín y sudor. Su corazón, que había estado cerrado durante tantos años, ahora latía con una mezcla de asombro, miedo y una extraña paz. No podía apartar la mirada de Jesús, cuya presencia irradiaba un amor tan intenso que parecía tocar cada fibra de su ser. El sacerdote Gabriel, todavía sosteniendo su crucifijo, se acercó lentamente al ateo. Sus ojos, llenos de lágrimas, reflejaban comprensión y compasión. Con voz suave, pero cargada de emoción, le dijo: «Hijo, te perdono, así como Cristo me enseñó a perdonar. No importa lo que hayas hecho, el amor de Dios es más grande que todo». Raúl, sorprendido, no pudo contener las lágrimas que comenzaron a brotar sin control. Cada sollozo que escapaba de su pecho era una mezcla de alivio, arrepentimiento y gratitud. Su ira se derretía como cera ante la luz de la misericordia, dejando espacio para algo que hacía años no conocía: la humildad y el reconocimiento de su propia fragilidad. Jesús avanzó un paso más, su túnica blanca y roja brillando intensamente entre las llamas residuales. Con una sonrisa serena, extendió sus manos hacia Raúl y el sacerdote. Su voz, dulce y firme, resonó en el corazón de ambos. El perdón no es un acto de debilidad, sino de amor. Aquellos que se acercan con humildad y sinceridad serán transformados. Raúl inclinó la cabeza, temblando, y murmuró: «Señor, no sé cómo agradecer, no sé cómo reparar lo que he hecho». Jesús respondió con un gesto lleno de compasión: «Hijo mío, no estás solo. Yo estoy contigo. Tu arrepentimiento y tu corazón abierto son suficientes para iniciar un nuevo camino». El sacerdote Gabriel colocó una mano sobre el hombro de Raúl, y en ese contacto sencillo, lleno de afecto y ternura, se sintió la verdadera esencia del perdón. No era solo un acto humano, era la manifestación de la gracia divina que fluía a través de él, tocando directamente el corazón del ateo. Raúl, entre sollozos y respiraciones entrecortadas, sintió como cada peso que había cargado durante años, la rabia, el dolor, la desesperanza, comenzaba a disolverse. Una sensación de alivio y paz inundó su alma, mientras comprendía que el amor y el perdón pueden reconstruir incluso lo que parecía destruido para siempre. Jesús, observando la escena, sonrió con ternura. Su presencia no solo había detenido la destrucción física de la iglesia, sino que había transformado el fuego del odio en una luz de salvación. Raúl se levantó lentamente, todavía temblando, pero con los ojos brillantes de fe y esperanza renovadas. El sacerdote Gabriel lo abrazó con fuerza, y Raúl correspondió con lágrimas y sollozos. No necesitaban palabras, sus corazones habían experimentado la verdad más profunda. El perdón tiene el poder de sanar, transformar y redimir incluso los corazones más endurecidos. En ese instante, el pueblo que había escuchado el estruendo del fuego y las súplicas de oración comenzó a acercarse. Todos contemplaban el milagro, un hombre que había vivido años en la oscuridad, abrazando finalmente la luz y la misericordia de Dios. El silencio se convirtió en oración colectiva, una que no requería palabras, solo la certeza de que algo extraordinario había ocurrido. Y en medio de ese momento, Raúl comprendió que la verdadera transformación no era solo la ausencia de odio, sino la presencia del amor divino que todo lo puede. Un nuevo amanecer. El primer rayo de sol iluminó las montañas que rodeaban el pequeño pueblo de México. El cielo, despejado y azul, parecía celebrar el renacer de un día que prometía esperanza y reconciliación. Los pájaros cantaban con fuerza, y el aroma de tierra húmeda y flores renovadas llenaba el aire. Dentro de la iglesia, todavía humeante por el incendio del día anterior, Raúl caminaba lentamente entre los restos. Sus manos, ahora limpias del hollín, tocaban suavemente las paredes chamuscadas. Cada marca en la madera le recordaba el momento exacto en que su corazón se abrió a la misericordia de Dios, y cómo el fuego del odio se había transformado en luz y perdón. «Nunca olvidaré lo que ocurrió aquí, jamás», murmuró, con voz suave, llena de emoción y gratitud. El padre Gabriel, a su lado, sonreía con lágrimas en los ojos.
Sus arrugas parecían más profundas, pero sus ojos brillaban con la certeza de que la fe podía mover incluso los corazones más endurecidos. Hijo, cada amanecer es un regalo, y hoy Dios nos permite empezar de nuevo, dijo, mientras sus manos tocaban los hombros de Raúl con ternura. Raúl, todavía conmovido, asintió lentamente. Por primera vez en años, sentía la ligereza de su alma. La culpa y la rabia que lo habían consumido desaparecían, reemplazadas por un deseo profundo de reconstruir no solo la iglesia, sino su propia vida. Los habitantes del pueblo comenzaron a acercarse, algunos curiosos, otros con lágrimas en los ojos. Habían escuchado de la tragedia y del milagro, y ahora presenciaban el inicio de algo extraordinario, la restauración de la comunidad y de la fe. Cada persona que pasaba por la iglesia veía a Raúl y al sacerdote juntos, y podía sentir la transformación que había ocurrido en sus corazones. Raúl se arrodilló frente al altar dañado, esta vez no con ira, sino con gratitud y devoción. Sus manos se unieron en oración, y su voz, aunque temblorosa, resonó con sinceridad. Señor, gracias por no abandonarme, gracias por mostrarme que el amor siempre vence. El padre Gabriel se unió a él en oración, y juntos sintieron como la luz del amanecer penetraba en cada rincón de la iglesia, disipando cualquier sombra del pasado. La experiencia del fuego, del miedo y del milagro se convertía ahora en una lección de fe y esperanza para todos. Raúl levantó la mirada y vio como Jesús, aún presente en su corazón, le mostraba que cada día es una oportunidad para reconstruir, para amar y para servir. La transformación era completa. El hombre que había encendido fuego con odio ahora encendía luz con fe. El pueblo entero, testigo del milagro, comenzó a colaborar en la reconstrucción de la iglesia. Raúl lideraba con humildad, acompañado del padre Gabriel, enseñando que la verdadera fuerza reside en la fe, el perdón y el amor compartido. Cada ladrillo colocado, cada pared restaurada, era un símbolo de esperanza y renovación. El nuevo amanecer no era solo un inicio físico, sino espiritual. Raúl había renacido entre las cenizas de su pasado, comprendiendo que el perdón y el amor divino pueden transformar incluso los corazones más oscuros. La luz del sol que entraba por los vitrales recordaba a todos que, después de la tormenta, siempre llega la paz, y que Dios siempre cumple su promesa de salvación y esperanza. Mensaje para nosotros. El fuego, que había consumido tanto, ahora no era más que un recuerdo. La iglesia, aunque todavía en proceso de reconstrucción, irradiaba un brillo renovado, símbolo de que incluso después de la destrucción, la esperanza puede renacer. Raúl, de pie junto al sacerdote Gabriel, observaba cómo cada miembro del pueblo colaboraba con entusiasmo. Su corazón, antes cargado de odio, había sido transformado por el encuentro milagroso con Jesús. Por primera vez, comprendía que la verdadera fuerza no reside en la ira ni en la venganza, sino en la fe, el perdón y el amor que se ofrece sin esperar nada a cambio. El padre Gabriel, con su mirada serena y compasiva, le susurró: «Recuerda, hijo mío, Dios siempre nos alcanza, incluso cuando creemos que estamos perdidos». Y allí estaba la lección más profunda de todas. La misericordia de Dios no conoce límites, y su amor puede tocar incluso los corazones más endurecidos, devolviéndoles la paz, la claridad y la dirección que tanto necesitan. Raúl, emocionado, entendió que cada lágrima derramada, cada acto de desesperación y cada momento de duda habían sido el camino hacia la transformación de su alma. Nosotros, los que escuchamos esta historia, podemos aprender que la vida también está llena de fuegos, momentos de dolor, de enojo, de miedo y de pérdida. Pero incluso en medio de nuestras pruebas más intensas, Dios está presente, dispuesto a guiarnos, a consolarnos y a mostrarnos que nunca estamos solos. Como Raúl, podemos experimentar la renovación cuando permitimos que la luz divina penetre en nuestro corazón. Podemos dejar atrás la amargura, el resentimiento y la desesperanza, y abrirnos a la gracia que transforma, cura y fortalece. Cada amanecer es una oportunidad para reconstruir nuestra vida, acercarnos al prójimo y vivir con fe auténtica. Hoy, el mensaje es claro y poderoso. No importa cuán profundo sea nuestro dolor o cuán grande nuestro odio, siempre hay un camino hacia la paz y la reconciliación. El perdón no solo libera a quienes nos rodean, sino que libera nuestro propio corazón. La fe, incluso cuando parece lejana, puede resurgir en el momento más inesperado y transformar todo a su alrededor. Así como Raúl y el padre Gabriel encontraron luz entre las llamas, nosotros también podemos encontrar esperanza en medio de nuestras dificultades. Solo debemos abrir nuestros corazones, confiar y permitir que el amor de Dios nos alcance,
guiándonos hacia un futuro lleno de fe, renovación y milagros. Que esta historia nos recuerde que cada acto de misericordia, cada oración sincera y cada gesto de amor tiene el poder de cambiar vidas, y que, sin importar cuán oscuro haya sido nuestro pasado, siempre es posible un nuevo amanecer.